Hoy vuelve a las calles Cristo de Mayo, para eso tenemos al gran Nico Gutiérrez ahí en el móvil. ¿Cómo estamos con el medio móvil? Adelante, mi querido Nico. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo están todos? Exactamente, hoy es 13 de mayo y es la fecha en que se conmemora, se celebra esta tradición ya del Cristo de Mayo. Por eso nosotros estamos acá en Paseo Estado con Agustina, donde está la iglesia de San Agustín, que alberga en su interior la figura de este Cristo de Mayo tan famoso en nuestro país desde 1647, cuando fue ese terremoto que causó un daño tremendo en el Santiago de esa época, y este Cristo de Mayo, que es conocido como el Señor de la Agonía o el Cristo... Hoy se me fue el otro nombre que tiene, pero es el Cristo de Mayo, que está acá. Mira, en este momento empezó la misa, pero ahí al fondo ustedes pueden ver la figura del Cristo de Mayo, de este Señor de la Agonía, que tan popular se ha hecho en nuestro país, que cuenta la leyenda, en el fondo, desde aquellos años, desde 1647, que todos los 13 de mayo se celebra, después de ese terremoto, una procesión con el famoso Cristo de Mayo, que durante ese terremoto le cayó la corona y le quedó en el cuello. De ahí en adelante se ha generado toda esta historia, el Señor de los Temblores, ese es el nombre que se me había ido, precisamente porque cada 13 de mayo se celebra esta procesión, y se dice la historia que cada vez que no se ha hecho esa procesión, precisamente ha habido un movimiento telúrico importante en nuestro país. Por eso es tan llamativo, y cada 13 de mayo llega tanta gente. Hoy día, de hecho, la procesión es a las 5:30 de la tarde, aquí en el centro de Santiago, y hay misa todo el día. Ahora comenzó una misa a las 11 de la mañana y otra a las 12, y posterior a la procesión de las 5:30 de la tarde, nuevamente habrá otra misa. Y hay mucha gente, nosotros llevamos un buen rato acá, hay mucha gente que, bueno, ustedes pueden ver en este momento, en la misma misa ha llegado bastante gente, pero hay otra gente que llega, pasa, deja una flor, deja algún tipo de ofrenda y se va. Hay gente que ha venido fuera de Santiago y que nos contaban, vienen cada 13 de mayo hasta esta iglesia de San Agustín aquí en el centro de Santiago, que tiene mucha historia. Tiene la historia de la procesión, la historia de los temblores, y tiene también la historia, el vínculo con la famosa Catalina de los Ríos y Lispberger, la Quintrala, que después de que sucedió todo esto en aquellos años, ella fue quien, mientras se reconstruía todo, se habría llevado a esta figura a su casa, y ahí hay una historia también muy rica en detalles durante todos estos años. Nuestro equipo realizó una nota para contextualizar un poquito qué pasa con esa historia del Cristo de Mayo. Sí, te escucho, Pauli, o Carla, no sé. Nico se conoce como el Señor de los Temblores. Sí, ese era el otro nombre que... Por eso, porque ese era el otro nombre, sí, que se me fue, sí, el Señor de los Temblores, porque precisamente dicen que cada vez que no hay una procesión, cada año que no se realiza una procesión, viene un temblor fuerte en nuestro país, y ha coincidido, finalmente muchas veces ha sucedido. Pero por eso yo les decía, nuestro equipo realizó una nota con respecto a este Cristo de Mayo, el Señor de la Agonía, en donde nos encontramos nosotros, para contextualizar un poco de esta historia, esta nota. Mira, los invito a verla. Cristo de Mayo se han tejido muchas historias, algunas más ligadas a la espiritualidad y a sus milagros, aunque también a esta, que es una de las primeras esculturas religiosas del país, ha sido vinculada a la vida de la Quintrala. ¿Y vos? ¿Qué miráis con esos ojos? Este 13 de mayo se hace la procesión. Hasta mayo del próximo año nos salvamos y los temblores fuertes no deberían azotar al país de momento. Un evento que cuenta con siglos de historia, porque la gente cree que haciendo el recorrido de esta estatua por las calles de la capital se evitarán los movimientos telúricos. Es una creencia que partió en un antiguo Santiago del año 1647. Mira, es bien interesante pensar Santiago porque en el fondo mantiene el centro, pero es un Santiago mucho más pequeño, tenía alrededor de 6.000, 10.000 habitantes, con caminos de tierra, casas de adobe, rodeado de campo en el fondo. Cuando en la noche otoñal de un Santiago del Nuevo Extremo, ciudad principal de la Capitanía General de Chile, a las 22:30 horas, un fuerte terremoto remeció los cimientos de la ciudad.
Más de 600 personas murieron en uno de los movimientos más grandes de nuestra historia. Casas derrumbadas, la iglesia San Agustín también estaba por los suelos, exceptuando por el Señor de la Agonía, quien ese día hizo su primer milagro. Dios bendito. Gracias Dios bendito. Nuestro Cristo está intacto. Era un signo milagroso que Cristo no cayó al piso después de muchas fachadas de la iglesia que cayó al piso porque era un terremoto de gran magnitud. Obviamente la corona que estuvo en el cuello, en la cabeza, bajó al cuello por los movimientos sísmicos que todos los terremotos provocan. Y por eso la potencia que tiene ahora en la cabeza fue como para reemplazar la corona de espina, que ya no se puede subirlo, según el mito que cuando intentaron subirlo de nuevo se temblaba la tierra, entonces decidieron dejarlo así. Una escultura que se talló por la escasez de imágenes religiosas en la capital y fue terminada en febrero de 1613. Ya, cuando los agustinos llegaron a Chile en el año 1595, carecen de crucifijos de esta magnitud. Entonces, uno de los frailes con el nombre de Pedro de Figueroa, que fue escultor, empezó a tallar este magnífico crucifijo. Instaló aquí bajo la Orden de San Agustín, provincia de Chile. Y lo tenemos desde entonces como objeto de devoción. Más de 400 años de historia, 400 años desde que miles de personas van a este lugar y realizan una plegaria con la fe de que este milagroso Cristo los ayudará a encontrar la luz en medio de la oscuridad. Que un Cristo que nos ha enseñado mucho en la fe, es uno de los más antiguos, no es tanto lo que sepa de él, es lo que él me inspira a mí, que es fe. Creo que hay mucha gente que ha perdido la fe y que creo que es justamente lo que tenemos que recuperar. Por lo tanto, todo lo que se puede aportar, en este caso el Cristo de Mayo, que es un Cristo permanente y que también contribuye mucho a la sociedad y sobre todo al cristianismo, bienvenido sea. También son miles las personas las que cada 13 de mayo se reúnen a través de esta escultura de Cristo para realizar la procesión y evitar las catástrofes naturales. El año pasado no fue la excepción. Perdón, Dios mío, perdón mi indulgencia, perdón mi clemencia. Padre nuestro que estás en el cielo, ¿Qué conoces sobre el Cristo de Mayo? A ver, del milagro de la corona y el mito que se cae la corona, hay un terremoto y no se lo pueden poner, digamos. No se lo pueden poner. Y que era de la Quintrala. ¿Y hasta cuándo estará aquí este señor de Mayo? Hablaré con Fray Juan. Mi casa parece un lugar público. Catalina de los Ríos y Lisperger, también conocida como la Quintrala, es una mujer con una historia de vida que oscila entre los mitos y la verdad. Aristócrata, heredera de una de las mayores fortunas del país, alrededor de su nombre se tejió una leyenda oscura. Son los escritos de la época que la definen como una mujer despiadada. ¿Qué le pusiste, imbécil? Anita, yo no he hecho nada. ¿Está malo? A ella, la temida por muchos, es uno de los escritos de Benjamín Vicuña Maquena, los que la ligan con esta escultura milagrosa. Catalina de los Ríos es su nombre original. Por su cercanía, porque se casó con los Lispergers, ¿ya? Con su cercanía con esta familia, llegó a tener una cercanía aún más profundo con los agustinos. Los Lispergers eran mecenas de los agustinos por casi 40 años. Eran muy cercanos así.
Pero, ¿qué cuentan estos misteriosos escritos? La escultura del Cristo fue llevada a la casa de la Quintrala mientras se reconstruía la iglesia de San Agustín. Fue en uno de esos días que mientras la Quintrala azotaba a uno de sus sirvientes, percibió que el Cristo de la Agonía la miraba tristemente, juzgando quizás sus actos. ¿Y vos? ¿Qué miráis con esos ojos? No quiero en mi casa hombres que me pongan mala cara. ¡Fuera! ¡Lorenzo! Sácalo de aquí y ponlo en la calle. Que se lo lleven los frailes si quieren. Además, el histórico documento dice que la mujer les dejó una suma de dinero para ser gastada en la fiesta del 13 de mayo, según los entendidos, como una fuente de arrepentimiento por todos los actos que cometió. Sabiendo el estilo de vida que ha vivido, todo ser humano al punto de morir tiene necesidad de Dios, de reconciliarse con Dios. Pidió a las iglesias que rezaran por su alma. En el internet se ve que su tumba está ubicada en la iglesia San Agustín. La iglesia ha pasado muchas remodelaciones. No se pueden ubicar en qué parte fue, si es que fue sepultada aquí su cuerpo. El Cristo de Mayo es una de las esculturas más importantes de la historia de nuestro país. Una estatua llena de misterios, dueña de milagros que no tienen explicación dentro de la lógica, sino que están explicados en la fe y creencias populares. Una figura que se mantiene y continuará siendo visitada por miles y miles de creyentes por muchos años en el centro de Santiago.